vamos a tener presente prácticamente casi las tres lecturas, principalmente la del texto de Hechos. 50 días después de la Pascua, los judíos celebran Pentecostés. En un principio, ellos lo hacían como una fiesta agrícola, por ser una fecha importante en lo que es el ritmo de la agricultura, pero luego especialmente pues viene a ser una fecha más significativa para ellos porque se conmemora el día que Dios le dio la ley en el monte Sinaí por medio de Moisés. A diferencia de los judíos, nosotros, 50 días, igual que ellos, después de la Pascua de la Resurrección, celebramos nuestro Pentecostés, ya con un significado nuevo, que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. No celebramos la ley como algo que nos viene impuesta desde fuera, aunque venga de Dios, sino que celebramos que dentro de nosotros mora ya el Espíritu de Dios, quien mucho mejor que una ley externa nos va a guiar desde dentro en nuestro caminar en la vida que es conforme al proyecto, al propósito de Dios. Dios que habita en nosotros es quien nos va a dar las luces necesarias tanto en nuestro caminar ético como en lo que ahora después voy a ir explicando. La lectura clásica de Pentecostés es la de Hechos 2, del 1 al 11, en la cual hemos leído. Hemos visto pues la venida del Espíritu y el nacimiento de la Iglesia. Y también pues ese sermón de Pedro que luego con el que se producen muchas conversiones, no por la persuasión del propio Pedro, sino por el propio Espíritu. Ese sermón viene después. Vamos a ver una cosa. En Hechos 1:8, ese texto no lo hemos leído porque hemos empezado a partir del capítulo 2, pero en Hechos 1:8, el resucitado, en el momento de su ascensión, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un versículo muy conocido. Fijaos en ese texto. El Espíritu Santo no viene solo para darnos apoyo y consuelo. No es algo para vivirlo, experimentarlo, tenerlo de una manera individualista o egoísta. Dice que tiene un poder capacitador en nosotros, con la finalidad de guiarnos ¿a qué? A algo. ¿Qué dice ese versículo? Tiene la función de hacernos testigos de Cristo hasta el último rincón recóndito del planeta. Y con esto pues entendemos que el don del Espíritu no es algo para tenerlo guardado en el bolsillo, sino que nos lleva a relacionarnos con otros, para dar testimonio de Cristo y para extender ese proyecto del reinado de Dios. Vamos a fijarnos en el grupo de discípulos en Pentecostés. Por fin se cumplirá la promesa del Antiguo Testamento de que serían bendecidas todas las naciones de la tierra. La promesa de que Israel sería luz a las naciones se va a cumplir desde los discípulos, desde la Iglesia naciente. Nosotros, la Iglesia, injertada en Israel, estamos en esa misión. Así como el pueblo de la antigua alianza nació como pueblo de Dios en el fuego de la alianza del Sinaí, ahora el pueblo de Dios nace en la alianza hecha del fuego del Espíritu, del resucitado. De ahí que esas lenguas de fuego, algunos que estudian el simbolismo bíblico dicen que esas lenguas de fuego, pues es un poquito como que juega con ese tema simbólico ahí, ¿no? Esa comparación. La antigua alianza se apoyaba en la ley. La nueva se sostiene por la nueva vida en Cristo, con la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas. Ahí hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de gobierno en nuestras vidas. No es lo mismo que obedezcas una ley que aprendes, que es buena, pero que digamos que la aprendes y es impuesta, por tanto se llama ley, a que tu vida se gobierne desde Dios que está dentro de ti. Hay una
contraposición, desde fuera a desde dentro. Aquí en el texto de Hechos 2 tenemos el comienzo de una proclamación a las naciones en el lenguaje de esas mismas naciones. Esto tiene importancia, si lo pensamos. Esto tiene mucha importancia porque el Espíritu permite que nosotros sepamos responder en los diferentes contextos. Y hago una pausa porque, como para pedirle al Señor que nos capacite a nosotros, que nos permita hacer la proclamación del Evangelio en el lenguaje de la gente de Málaga. Y no me estoy refiriendo al acento de la gente de Málaga. Si es que la Iglesia tiene que hablar el lenguaje de hoy. Permíteme que insista, como Matías Prat. Estamos viendo, lo vuelvo a decir, que el Espíritu Santo viene a nosotros para capacitarnos con una función que es la de ser testigo. Ser testigo. Es una capacitación que va a brotar de nosotros mismos y no desde fuera, como la ley, ¿no? Porque ahora hemos dicho que el Espíritu mora en nosotros. Y, fijaos, otro texto muy conocido, en cierta ocasión dijo Jesús: no os preocupéis por lo que tenéis que decir, porque en tales momentos os será dado lo que tenéis que decir. Porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habita en vosotros. Así lo encontramos en Mateo 10, 19 al 20, que es un contexto, la verdad que Jesús lo dice en un contexto de que te llevan ante las autoridades, porque ¿no? Te van a entrevistar como una especie de juicio. Pero está indicando que el Espíritu es el que va a poner palabras en los determinados contextos como ese. La cuestión es que Pentecostés no es solo el nacimiento de la Iglesia cristiana, sino que también anuncia el carácter misional de Dios, en particular la obra del Espíritu Santo en la comunicación del Evangelio. Hemos visto en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos que nos hablaba pues, de ese poder que da el Espíritu para dar testimonio de Cristo. Pero en el capítulo 2 vemos ya la acción de esa misma capacitación. El Espíritu ha dispuesto que los discípulos puedan dar testimonio de Jesús a personas de otras lenguas, personas de otras procedencias. Las personas que estaban por allí principalmente eran judíos de la diáspora, como explicaba el propio texto, que venían a celebrar la fiesta, ¿no? También venían prosélitos, también lo indica el texto, que eran las personas extranjeras, que no eran judíos de raza, pero que se habían convertido al judaísmo. Y por último, pues también venían personas interesadas en el judaísmo, que eran paganos también, pero es lo que se le llamaban los temerosos de Dios, que eran simpatizantes del judaísmo, ¿no? Que aprovechaban este tipo de fiestas para acercarse y conocer un poco más mejor el judaísmo. En cualquier caso, toda esta gente ha quedado aquí para nosotros como un símbolo de la apertura del Evangelio a todos los pueblos. Un símbolo de nuestra misión y un ejemplo de lo que el Espíritu puede hacer. Y además, si lo comparamos con el texto de Génesis que hemos leído, de Génesis 11, ¿no? de esa dispersión de lenguas, con lo de la Torre de Babel, pues ahora es a lo contrario. En una se crean esas divisiones y en este va para reunificar otra vez al pueblo, a la humanidad. El relato nos lleva a preguntarnos, entonces, si estamos viendo que es un símbolo de nuestra misión, de un ejemplo de lo que el Espíritu hace, pues entonces nos lleva a preguntarnos qué impedimento tenemos nosotros para testificar de Cristo. Es bien sabido que hoy andamos en unos tiempos muy distintos a los del pasado. Ya no se habla solamente de la posmodernidad y todo esto, sino que incluso se habla ya de la muerte de la posmodernidad o la posmodernidad, ya unos nombres muy raros, ¿no? Hay un secularismo muy fuerte en Europa, pero eso tampoco significa que avance el ateísmo, como algunos lo presentan, sino que, bueno, aparte de que la religión ha quedado, por el sistema mismo, al margen de lo que es la vida pública de la sociedad, la fe de las personas se vive como algo íntimo de lo que no se puede hablar, pero
siga habiendo, ¿no? Por ejemplo, hoy todo está muy mezclado. Si tú quieres hacer, digo yo, yoga, por ejemplo, ¿no? Creo que alguna vez hacéis yoga. Pues te apuntas al yoga, pero es que muchas veces con el yoga te presentan la religión que hay detrás o la filosofía que hay detrás y te cuelan la parte filosófica, ¿no? O la parte de la religión. Y eso pasa con muchos temas hoy en día. Las religiones orientales se promueven mucho, ¿no? No de la forma original, se promueve de una versión europea que le quitan mucha paja y lo hacen más, ¿cómo te digo yo?, degustable al paladar europeo, ¿no? La gente sigue teniendo las mismas inquietudes religiosas, o mejor dicho, espirituales, las mismas que en el pasado, y hay otras que no, y la verdad es que lo que viven es en una falta de sentido, ¿no?, en un nihilismo que de alguna manera necesita ser llenado. Y se llena con otras cosas, fútbol o lo que sea. Pero la religiosidad de la gente, el impulso religioso o lo que sea, eso existe. Pero se difumina en creencias muy abstractas y muy exóticas. Normalmente la gente toma una creencia de aquí, otra creencia de allá y se va montando un puzzle. Cada persona se crea un sistema de creencias y no importa que ese sistema no sea ni firme ni coherente. Lo que importa es que les haga sentir bien. Pues eso lo conocéis vosotros, ¿no? De hablar con uno y con otro, ¿no? Y además esas creencias pues se viven con muy poco compromiso y con poca fidelidad. Y ahora, mirándonos a nosotros, ¿no?, podríamos decir que para colmo, vivimos en un país en el que algunos han venido a denominarlo como el cementerio de los misioneros protestantes. Porque la gente como que pasa 3 kilos de lo que es el compromiso de fe y sobre todo el compromiso con una comunidad de fe, una comunidad cristiana. Esas son cosas normales del mundo de hoy, de la propia posmodernidad, la propia marcha de la sociedad. No es que sea algo en concreto con la religión, sino que pasa con muchas cosas. Esa falta de compromiso también tiene que ver con el individualismo que se vive en nuestros días. Y vivimos en sociedades que ya no son como antes. Antes uno tenía mucha relación con el vecino de al lado, ¿no? Y teníamos que hacer, en cierta manera, también comunidad, sociedad, vivir, hablar con uno y con otro en la calle, en el mercado, donde fuera. Y eso se está perdiendo mucho. Bueno, no me voy a enrollar con esto, pero también tiene que ver con el propio modelo consumista de nuestros días y del sistema de adquisición de bienes que hay en Occidente, la manera en que nos educan para competir con el otro, para tener más que el otro, para lucrarme yo, en fin. Bueno, con este panorama, humanamente, pensando eso, humanamente, nos puede venir la excusa, nos puede venir la pereza, la falta de ganas de anunciar, de compartir, de comentar con otros pues nuestra fe en Jesús, ¿no? Nos puede dar hasta vergüenza incluso. Pero no hay que desanimarse. Al menos yo creo que con este texto estamos viendo que no debemos desanimarnos. No hay que dejarse llevar por el pesimismo, porque Dios es más fuerte que todas estas situaciones, ¿no? De todo ese pasotismo que nos rodea. Dios trata también con la gente de fuera, también las llama. No hay que desanimarse primero, porque el Espíritu es quien nos da, hemos estado viendo, la sensibilidad para saber comunicar el Evangelio de una manera real. No con recetas aprendidas, ni estrategias de marketing, ni programas que muchas veces pues, nos enseñan. Muchos misioneros de Estados Unidos vienen aquí con la receta de cómo nosotros tenemos que prácticamente comerle el coco a la gente. Nosotros no tenemos que jugar a esos juegos, ¿no? Y segundo, porque el Espíritu siempre va a ser el que da a la gente el convencimiento de la verdad. O sea, no somos nosotros, es el Espíritu. Conozco mucha gente que piensa que dar testimonio de Jesús y las conversiones de la gente pues depende de la insistencia y el machaqueo de uno mismo, ¿no? Como si el convencimiento de los demás dependiese de ti. Y en realidad viven el anuncio del Evangelio, pues no lo viven con alegría, lo viven con angustia. Angustia por convertir a la gente porque entienden pues, esa responsabilidad de que dependen de ellos que se salven o se pierdan. Y por desgracia, pues muchos creyentes que lo viven así, machacan y machacan evangelizando,
Pero desde estos presupuestos, evangelizar está muy bien, yo estoy hablando desde estos presupuestos, pues estos creyentes en realidad parece que son los que necesitan ser evangelizados con la buena noticia, porque necesitan liberación de esa angustia. Es importante, para quienes hemos pasado por esos sistemas religiosos, pues nos desintoxiquemos y nos llenemos de la frescura del espíritu y la auténtica, la verdad, no el sucedáneo. En el evento de Pentecostés de Hechos 2, cada persona, independientemente del país del que venía, oía el mensaje adaptado a la lengua de su país, a la lengua en la que habían nacido. El Espíritu Santo ha hecho accesible el Evangelio a esas personas a su entendimiento. Por eso nosotros no tenemos que insistir en usar un lenguaje preparado, artificial, aprendido de antemano y anquilosado, y cargado sobre todo de esos términos maníos que ya no dicen nada, nadie sabe ni siquiera qué es lo que significa, y dejar de una vez que sea el Espíritu, desde nuestra experiencia de hijos de Dios, renacidos, el que comunique la verdad. Y yo sé que esto se puede malinterpretar. Yo no estoy diciendo que ignoremos las doctrinas ni los contenidos fundamentales de la fe cristiana. Yo no voy por ahí. Estoy diciendo que no podemos usar lenguaje aprendido de épocas remotas como si sacralizásemos el propio lenguaje. El lenguaje no es lo santo, el Espíritu es lo santo. Tenemos que dejar que el Espíritu fluya en nosotros para que la gente de hoy también puedan decir, como en Hechos 2:8, hemos oído hablar en el lenguaje del siglo XXI. Hemos oído hablar en la lengua en la que hemos nacido, como dice el versículo. Leí hace un par de años, era un artículo, de un pastor que decía que la Iglesia no se tiene que adaptar al idioma de la calle, sino que la calle tiene que entender el idioma de la Iglesia. Pero a mí eso me parece absurdo, con todo el respeto, ¿no? Porque así no se hace misión. Así no comunicamos. Eso es, pues, encasillarse, ¿no? Acorralarse, no querer comunicar, es lo contrario de la comunicación. Quisiera decir también que el milagro de la comunicación de Pentecostés no consiste en ese día remoto del pasado que estamos celebrando, pero no consiste solo en ese día, porque vemos que es un despliegue en la historia. Ese testimonio sigue, continúa hasta ahora. Somos agentes de ese milagro. Y os animo simplemente a recordar que estamos participando de él. Somos resultado de ese milagro y al mismo tiempo agentes de ese milagro. A lo mejor, si lo vemos de esa manera, si lo entendemos de ese modo, vemos un poquito mejor la situación de nuestra labor. En el texto del Evangelio de Juan, Jesús declara, ya pasamos al Evangelio de Juan, Jesús declara que si le conocen a Él, conocen al Padre. Hace 2 domingos vimos que era importante que Jesús se fuese para que viniese en su lugar el Espíritu. Voy a hacer un silogismo, a lo mejor al principio puede sonar un poquito a herejía, luego ya lo explico. Aunque nosotros somos, nosotros somos hijos de Dios, nosotros no somos Dios, ojalá el Espíritu Santo, que mora en nosotros, del cual nosotros somos templo, como enseña la Escritura, gobierne nuestras vidas de tal manera que quien nos conozcan a nosotros, conozcan al Padre. Así tal cual. Y espero que no suene un poco a... Luego lo explico. Como el Espíritu Santo no anula nuestra libertad, también lo dijimos hace un par de domingos, necesitamos cada día fortalecer esa relación con Dios para que nuestra copa rebose y contagie la alegría de la vida a los demás, de saber que Dios está en favor del ser humano. Es necesario que nuestro yo mengüe para que Él crezca, como decía Juan el Bautista. Dios en Cristo se hizo Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora Dios con su Espíritu se reparte con todos nosotros para que allá donde estemos, esté ahí, ¿no? Habite en nosotros, en nuestra labor, en nuestro hacer. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice 1 Corintios 3:16. El Espíritu nos hace comunicadores de Dios, comunicadores de paz, comunicadores de justicia, comunicadores de gozo.
Es decir, comunicadores del amor de Dios, comunicadores del reino, del Evangelio, de la buena noticia, que Dios nos ama y ha puesto solución al problema de nuestra condición humana, la muerte, el pecado. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, el argumento que da Jesús a Felipe es que, dice el versículo 10, que el Padre mora en él. Y por tanto, las palabras que él habla, pues vienen del Padre. El Padre mora en mí, las palabras que yo doy vienen de él. En ese mismo capítulo, tres versículos más abajo, en el 17, dice que el Espíritu ahora ya mora en nosotros. Y esto ya hemos visto que tiene un objetivo, que es también para dar también palabra de su parte. Por un lado, a mí esto me hace... Por un lado tenemos lo que es la perijoresis, que ya hablé también de ella, perijoresis o pericoresis, que no es otra cosa, que es la inhabitación recíproca de las personas trinitarias, el uno estar en el otro. Pero lo increíble es que a nosotros, miserables de nosotros, mediante el Espíritu que mora en nosotros, nos está haciendo participantes de esa misma relación. Se nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1:12. Esa relación de amor que hay en el propio Dios, trinitariamente hablando, como queramos decirlo, se vuelca hacia nosotros y nos incluye. Y ahora nosotros, que somos lo que somos comunicadores de ese amor. Hoy es Pentecostés, pero en realidad la Iglesia vive continuamente en Pentecostés mientras celebremos la vida nueva, mientras proclamemos el anuncio del Evangelio, mientras proclamemos la justicia, la paz y el gozo del Espíritu, mientras amemos. En Pentecostés, la misión del Espíritu es equipar al pueblo de Dios para comunicar la intención última de Dios, ¿no? El Evangelio, amar como Dios ama a todo lo creado. No celebramos la ley como algo externo que nos viene impuesto. Sabemos que la ley pues es como nuestra piedra de toque también, ¿no? Las propias Escrituras son nuestra piedra de toque, pero sino que celebramos que dentro de nosotros mora ya el Espíritu, que es mejor que una ley externa para guiarnos. Que el Señor haga su obra en nosotros, tengamos buena disposición en el servicio y dejemos que ese manantial que brota en nosotros corra libremente y llegue a los demás. Esta es mi reflexión.